Hola, vamos a ver en este vídeo una introducción a contenedores de la asignatura de Fundamentos Cloud. Si repasamos un poco la teoría, bueno, si sacamos un momentito el documento de teoría, vamos a ver un momento la arquitectura de Docker, aunque este no es un vídeo sobre la teoría de contenedores, es simplemente un vídeo práctico, ¿de acuerdo? Pero sí es verdad que vamos a estar siguiendo la arquitectura de Docker. De acuerdo, en la arquitectura de Docker quedamos que tenemos un servidor host donde va a tener el motor de Docker instalado, un cliente con el que le vamos a poder lanzar las instrucciones, que para nosotros todo esto va a ser nuestro Visual Studio Code Server. Si no lo tenéis instalado, os dejo aquí abajo una entrada de cómo instalarlo, de acuerdo, que es esta de aquí, que ya lo conocemos y que instalamos un Visual Studio Code web en una Mi Linux 2023 y lo automatizamos, que en 5 minutitos se puede hacer. Y luego, por otro lado, tenemos también de dónde cogemos las imágenes, que nosotros vamos a utilizar Docker Hub. ¿De acuerdo? No vamos a utilizar el repositorio que tiene AWS en la nube, si bien vamos a hacer los ejercicios en un Visual Studio Code instalado en una EC2. No vamos a utilizar el registro de contenedores de AWS, sino vamos a utilizar Docker Hub. Por lo tanto, necesitaremos un usuario en la página de Docker Hub, que luego entraremos a ella. Pues empezamos a ver y a utilizar contenedores de una forma básica desde esta máquina que va a ser nuestro host de Docker, que tenemos instalado Docker Engine. Tenemos ya abierto un Classroom de Academy. Tenemos abierto también, bueno, no haría falta abrir esta pantalla, pero ya tenemos abierto Visual Studio Code en la máquina de en la máquina Mi Linux que tenemos, ¿de acuerdo? Y recordar que si lo que acabo de decir, si se os acaba el crédito, lo podemos instalar con estas 4 instrucciones, lo podemos automatizar a partir de esta línea del GitHub, y que os dejo el enlace aquí abajo, que es esta URL, bueno, esta carpeta dentro de este GitHub para poder hacerlo rápidamente. Por otro lado, en mi Linux ya tengo instalado Docker, ¿de acuerdo? Si escribimos Docker PS y nos da un error, eso es que no tenemos instalado Docker, y tendríamos que hacer, después de la automatización de Visual Studio Code, tendríamos que lanzarle solo estas 5 instrucciones, ¿de acuerdo? Estas de aquí no las hemos instalado. Simplemente instalamos Docker, lo arrancamos, lo permitimos para que cuando se pare la máquina y vuelva a arrancar, vuelva a funcionar. Y aquí hay 2 instrucciones de Linux que lo único que hacen es que directamente, sin tener que salirnos de la máquina y volver a entrar, hacer un logoff y un logón de la máquina de Mi Linux, podamos trabajar con Docker PS, pero estas no serían necesarias si reinicio la máquina, por ejemplo, una vez que hago estas 3 instrucciones. Pero bueno, le damos las 5 instrucciones aquí directamente, y al ejecutar Docker PS ya me sale que tengo acceso a motor de Docker, al Docker Engine instalado en esta máquina. Por otro lado, también lo puedo hacer directamente. Si me falla, le puedo hacer una instrucción de Linux que sería status vs code service, vale, y veo que está activo y que no tengo problemas con el aplicativo que automatizamos, ¿de acuerdo? Pero que si me pusiera aquí, por ejemplo, disable, le podría poner enable, o directamente al iniciar la máquina. Le doy control C para abortar la instrucción que acabo de hacer, le doy control C y vuelvo aquí directamente para empezar a trabajar. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a empezar a trabajar con un Docker, que es el primer ejemplo que se hace siempre, que es un Nginx. Si yo me voy a internet y busco Docker Hub Nginx, que es el repositorio de Docker oficial de la empresa Docker Enterprise, que estaba comentando dentro de la arquitectura que estaban comentando, que sería esta parte de aquí. Tenemos que tener un usuario posteriormente para grabar un contenedor que haremos después hasta aquí, ¿de acuerdo? Pero para utilizarlo no sería necesario. Y en Docker Hub, que tengo millones de imágenes, pues en este caso tengo un Nginx, que es un servidor de páginas web que queremos utilizar como primer ejemplo de contenedores. Aquí nos pone la primera instrucción que conocemos, bueno, quizás la segunda, porque ya conocemos Docker PS, ¿de acuerdo? No lo he dicho, pero con Docker PS me dice los
procesos que tengo en marcha, es decir, los contenedores que tengo en marcha. ¿De acuerdo? Es la primera instrucción que podemos conocer y nos ha servido para saber si tenemos el motor de Docker instalado. Pues la segunda instrucción, bueno, pues cómo me puedo bajar un contenedor, en este caso de un repositorio público que se llama Docker Hub, y poderlo utilizar. Bueno, pues en esta instrucción tengo Docker Pool, ¿de acuerdo? En lugar de copiarlo, lo voy a escribir y os recomiendo que lo escribáis y así os acostumbréis a escribir instrucciones. Fijaros que aquí está empezándose a bajar la imagen, aquí aparece una serie de números. Bueno, ¿esto qué son? Estos son capas, ¿de acuerdo? Los contenedores se guardan en capas dentro de los repositorios de contenedores para ahorrar espacio. ¿Por qué? Pues porque los contenedores hay diferentes versiones. Cuando yo grabo una versión, me graba las capas que sean necesarias. Son una forma de guardar la información dentro de del repositorio. Y si posteriormente hago una nueva versión de ese contenedor y estas capas ya existen en el repositorio, ya solo sube la última capa, por lo tanto es una forma de ahorrar espacio tanto en el repositorio de Docker Enterprise como también en esta máquina, como en la máquina en la que estamos trabajando en el motor de Docker. Por ejemplo, aquí el Nginx tiene un montón de versiones, fijaros, todo esto son versiones de Docker que se han creado con el tiempo, ¿de acuerdo? Yo me puedo bajar una versión de Docker 1.27, 1-Alpine, uno que se llama 1.26 Hotel. Hay decenas y decenas de contenedores, ¿de acuerdo? La versión que me baja sin decir nada se llama Latest, ¿de acuerdo? Y esto, ¿cómo lo puedo hacer? Pues simplemente, si limpio la pantalla y le digo Docker images, fijaros que me ha bajado la versión Nginx, la etiqueta es latex y la 192 y el tamaño 192 megas. Por defecto, si no le digo nada, se baja latex. Pero si yo por lo que sea fuera a utilizar un contenedor que necesito que tenga alguna modificación del contenedor y que no sea la última porque voy a utilizarlo con algún software que no me funcione la última versión, yo me puedo bajar la que yo quiera. Por ejemplo, vamos a bajarnos esta de 1-Alpine, ¿de acuerdo? Y esta, ¿cómo nos la vamos a bajar? Muy fácil. Simplemente, si repito la instrucción, lo único que tengo que ponerle aquí es la versión que yo me quiero bajar. Fijaros que se le ha bajado mucho más rápido porque ya tenía parte de las capas bajadas de la capa de la última versión que era Latex. Por lo tanto, solo se ha tenido que bajar las diferencias entre la imagen de Nginx y la de Nginx Latex y Nginx Alpine que me he bajado. Fijaros, los que tienen el apellido Alpine normalmente son versiones mucho más reducidas, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, tenemos el repositorio de imágenes donde puedo tener todo el versionado del aplicativo que tengo dockerizado sin ningún problema, ¿de acuerdo? Y ya sabemos así también utilizar contenedores que tengan una etiqueta y que no sea latex. Si yo le digo, si yo me bajo el contenedor sin decirle nada, me va a bajar la última versión, ¿de acuerdo? Y que no hace nada porque ya me la ha bajado antes. Y si le doy 2 puntos, la etiqueta que sea, me bajaré cualquier otra versión. Bueno, pues ya conozco 3 instrucciones. Docker PS me dice los contenedores que tengo lanzados, en estos momentos ninguno. Y Docker images sí que lo conozco ya, que me dice las imágenes que yo tengo en este contenedor, en este Linux. En este caso podría ser un Linux o un Windows. Nosotros hacemos la demo con todo con un Linux, ¿de acuerdo? Y con Docker Pool, la imagen que sea, pues me bajo la imagen, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si nos volvemos aquí a la documentación, hemos cogido este simbolito es de Ubuntu, pero en este caso hemos cogido este Nginx y nos lo hemos bajado aquí. Lo tenemos aquí como una imagen. Pero no está corriendo ningún contenedor. Yo, a través de la imagen que yo tengo aquí ahora de Nginx, lo que voy a hacer es correr una imagen, voy a levantar un contenedor a través de la imagen que yo tengo, que al final, ya sabéis si habéis leído la teoría, un contenedor es un pequeño runtime, un gran runtime de un lenguaje que será Windows o Linux, y con ese Linux tengo el aplicativo metido dentro de ese Linux y además tengo las librerías y alguna configuración que necesite para hacer correr el aplicativo. En este vídeo, al final del vídeo, vamos a crear un contenedor también para que lo veáis, ¿de acuerdo? Vale, pues en este caso, para correr un contenedor, lo que vamos a hacer es docker -d-p 8080 Nginx. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Con esto lo que estamos haciendo es
estamos corriendo un contenedor, el "-d" es que me devuelva el ratón para poder seguir escribiendo aquí en la línea de comandos de Linux, el "p" es que va a utilizar el puerto 80 y la imagen que voy a utilizar es Nginx. De los dos 80 que nosotros tenemos aquí, el segundo 80 lo decide el programador, el que ha hecho el contenedor, ¿de acuerdo? Es decir, el Nginx se creó para trabajar con el puerto 80. Y el primer 80 es el puerto en el cual vamos a levantar el contenedor en esta máquina de Linux, en este Visual Studio que tenemos, ¿de acuerdo? Veremos ahora varios ejemplos para que quede más claro. Por lo tanto, si yo lo levanto, si le digo docker ps, ahora sí que me sale esta línea que ahora explico, y si os salen estos mensajes, por ahora los vamos a obviar porque no sabemos por qué nos... Bueno, estos mensajes de aquí tienen que ver con este otro mensaje de puertos que nos sale, que por ahora no lo voy a explicar, ¿de acuerdo? Y luego lo vemos, por lo tanto lo obviamos. Entonces fijaros que lo que nos ha hecho es, nos ha levantado un contenedor con esta imagen. Todos los contenedores tienen dos cosas. Una es el ID de la imagen, que lo vamos a utilizar mucho, pero también puedo tener un nombre. El nombre, si yo no le pongo el nombre, el motor de Docker decide ponernos un nombre aleatorio, ¿de acuerdo? Pues nos ha puesto Flamboyant Belt. Son nombres un poco curiosos. Nos dice que el comando que ha ejecutado dentro del contenedor para que se ejecute, nos da los segundos que hace que lo hemos lanzado, y luego nos aparece esto que nos confirma la instrucción que hemos hecho del puerto 8080, es decir, nos dice que este contenedor funciona por el puerto 80 TCP de la persona, del programador que hizo este contenedor, y que yo quiero sacar ese contenedor por el puerto 80, y el 000 significa la IP pública de la máquina de Amazon, ¿de acuerdo? Esa IP pública la puedo saber de varias formas. Si yo le digo curl if config me, que es una instrucción, es una página web que se llama ifconfig.me, que me dice la IP pública, la tengo aquí, ¿de acuerdo? 18.234.59.114, pero que si yo me voy a Amazon y me voy a instancias y miro la instancia, pues tengo también la IP pública, y esto ya lo sabemos porque hemos trabajado pues desde el principio de curso con las instancias. Por lo tanto, si yo me vengo a esta instancia, que es esta instancia del Visual Studio Code Server, tengo aquí la misma IP, ¿de acuerdo? Vale, por otro lado, como yo los contenedores los estoy utilizando en esta máquina, y aquí le he dicho que quiero que me levantes un contenedor de una imagen Nginx por el puerto 80, necesitaré tener los puertos que vaya a utilizar, necesitaré tenerlos abiertos a nivel de Amazon en la IP pública que yo estoy utilizando. Por lo tanto, tengo que venir aquí a grupos de seguridad, recordar lo que esto también lo hemos utilizado, y yo ahora tengo abierto el 80, el 3000 y el 22, pero si quiero tener más puertos, y ahora necesitaremos tener más puertos porque vamos a hacer ejemplos, pues le voy a decir, oye, mira, además ábreme el puerto 81 para poderlo consultar desde el colegio o desde la universidad o desde casa, y por ejemplo le voy a decir, ábreme también el puerto 5000, que es bastante utilizado por ejemplo en Python, el 3000 es bastante utilizado en Node.js, y voy a abrir un último que es el 82, ¿de acuerdo? Bueno, vale, pues ya tengo todo esto abierto, y veréis ahora cómo le voy a dar uso en los contenedores. Vengo aquí en seguridad y veis que tengo todos estos puertos abiertos. Como tengo el puerto 80 abierto, pues voy a utilizar y voy a ver si esto me ha funcionado. Si yo cojo aquí la IP pública y la pego aquí, pues me debería salir un Nginx, ¿de acuerdo? Como es así, por lo tanto nos hemos bajado un contenedor y nos ha funcionado correctamente, ¿de acuerdo? Vale, fijaros, si yo vuelvo a lanzar otra vez esta instrucción, me da un error. Es normal, porque no puedo tener dos aplicativos corriendo por el mismo puerto. Yo intento levantar otro contenedor en Nginx por el puerto 80 y me va a dar un error, ¿de acuerdo? Porque el puerto 80 ya está ocupado por el primer Nginx que he lanzado. Por lo tanto, si yo ahora le cambio y cambio así para entender lo de los puertos, fijaros, yo quiero levantar un contenedor, para eso hago un docker run con el d-p, que ahora hacemos un ejemplo con el -d, de la imagen Nginx que está creado por el puerto 80, pero yo en la máquina en la que tengo el docker de Docker, el motor de Docker, lo quiero sacar por el puerto 81. Como el puerto 81 está libre, porque solo tengo ocupado el puerto 80 por el primer Docker, en este caso sí que me lo levanta. Y fijaros que
me aparece todo esto, ¿de acuerdo? Otra vez, esto lo obvio, ¿de acuerdo? Y ahora sí que es verdad que me dice que tengo dos contenedores corriendo con IDs diferentes, es decir, son dos aplicativos corriendo, aunque utilizamos la misma imagen. Los nombres son un poco raros, ya lo hemos visto, y el uno es, los dos fueron creados por el puerto 80, cuando creemos un contenedor veremos ese puerto donde está, y uno está corriendo por el puerto 80 y otro por el puerto 81. Por lo tanto, si me voy a la IP pública, que es esta, si no le pongo nada me abre el puerto 80 por defecto, pero si quiero abrir lo que yo tengo por el puerto 81 en esta IP pública, que es la máquina de Amazon, pues le digo 2.81 y me saca exactamente lo mismo. Si pensamos que es un error de cacheado del navegador, por ejemplo, y no estamos seguros que esté corriendo el contenedor correctamente, lo que voy a hacer es abrir una página en incógnito, le pongo la IP 2.81 y me sale también el Nginx, por lo tanto está corriendo correctamente. ¿De acuerdo? Vale. Y fijaros, si yo voy a hacerlo por el puerto 82, un tercer contenedor, y le voy a quitar el D para que veáis la diferencia. Fijaros, aquí está corriendo el contenedor, pero aquí no me devuelve el prompt no puedo seguir escribiendo, ¿de acuerdo? Pero el contenedor sigue arriba, ¿de acuerdo? Yo aquí le digo puerto 82 y me saca también el Nginx, pero no puedo seguir escribiendo. Tendría que abrir otra terminal y escribir en otra terminal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que vamos a hacer, podríamos abrir otra terminal y escribir la instrucción que sea, pero bueno, nosotros en principio vamos a decirle siempre -d para que nos devuelva el ratón. ¿Cómo salgo de aquí? Le digo control C, ¿de acuerdo? Ya me ha salido del contenedor, lo veis aquí. Y fijaros lo que ha ocurrido. Si le digo docker ps, me aparecen los dos que están funcionando en el 80 y el 81, pero si le decimos docker ps-a, que es una instrucción que no conocemos, nos va a dar los contenedores que han sido ejecutados y los que están en ejecución. ¿De acuerdo? Con docker ps me dice las dos opciones, los contenedores que están en ejecución, que es este y este, ya lo sabemos, los que nos ponga aquí los puertos que están utilizados, y en este caso me ha utilizado otros dos contenedores, uno de uso interno, que es este que pone creado, y este que pone exit hace 46 segundos es el tercero que he lanzado por el puerto 82. ¿De acuerdo? Por lo tanto, siempre puedo ver los contenedores que están parados y los que están en ejecución de esta forma. Y fijaros que eso lo puedo también ver que son aplicativos diferentes, aunque vienen de la misma imagen de Nginx, son aplicativos diferentes porque la ID es diferente. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cómo puedo parar un Docker? Muy fácil. Si yo le digo docker stop, ¿de acuerdo? Y yo le digo este que es el del puerto 81, ¿de acuerdo? Si ahora vengo aquí y le digo puerto 81, aquí me está engañando la caché del navegador. Si yo ahora le digo aquí refrescar, ¿de acuerdo? O si no, veis que veis que ahora ya me da el error, o incluso puedo abrir una ventana de incógnito y veríamos que el puerto 81 ya no está corriendo porque hemos parado el Docker. Pero ese Docker sí que está listo para volver a ser lanzado, ¿de acuerdo? Si yo repito la orden, pero en lugar de decirle stop, le digo start y le digo docker ps, vuelvo a tener el Docker en funcionamiento, ¿de acuerdo? Y vuelvo aquí, le digo volver a refrescar y me vuelve a salir correctamente. Por lo tanto, una vez que yo paro un contenedor con stop, siempre lo puedo ver con docker ps-a y siempre lo puedo ejecutar otra vez con docker start, ¿de acuerdo? Vale, yo voy a parar los dos porque vamos a hacer alguna otra instrucción, ¿de acuerdo? Pues recordarlo. Vale, he parado el primer contenedor. Podría parar varios contenedores. Fijaros, si yo ahora le digo, si yo ahora por ejemplo le digo volver a arrancar el contenedor y tengo estos dos contenedores corriendo, yo puedo coger y decirle que me pare los dos contenedores automáticamente, porque lo único que tengo que hacer es copiar las dos IDs con un espacio en medio y me va a parar dos contenedores de golpe, ¿de acuerdo? Vale, si yo le limpio la pantalla con clear y le digo docker ps, ahora ya no tengo nada en ejecución, pero con docker ps-a sí que tengo 4 contenedores corriendo, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo podría borrar uno de estos contenedores para que no me salga en docker ps-a? Bueno, pues yo podría coger docker rm, darle el ID, ¿de acuerdo? Y fijaros que si ahora le digo docker ps-a,
ya no me aparece el contenedor, me aparece me ha desaparecido porque RM es la abreviatura de remove, ¿de acuerdo? Por lo tanto he borrado este contenedor que estaba parado, pero no estaba borrado de la máquina host de Docker, ¿de acuerdo? Y si yo tengo muchos contenedores, por ejemplo, como tengo aquí, que tengo tres parados, perdón, y tuviera que hacer 20 Docker RM, no me saldría rentable, ¿de acuerdo? No, tendría que hacer RM y tendría que poner 20 veces aquí los 20 contenedores y me costaría mucho. Entonces, si yo le digo container prune, ¿de acuerdo? Y me dice, oye, ¿de verdad quieres mover todos los contenedores? Todos los que estén parados, los que estuvieran en ejecución no me los borraría. Le voy a decir que sí. Y ahora si le digo docker ps-a, no me queda nada. Y si hubiera tenido algún contenedor corriendo, no me lo hubiera borrado. Fijaros que solo me borra los que están parados. Entonces puedo borrar un contenedor con RM o puedo, si tengo muchos, puedo borrar un contenedor parado con RM o puedo borrar todos de golpe con Docker Pro, con Docker Container Pro, ¿de acuerdo? Por supuesto las imágenes no las he borrado, ¿de acuerdo? Tengo aquí las imágenes que si la imagen la quisiera borrar, tengo la instrucción en lugar de RM, que es container RMI, la RMI de imagen, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a borrar, por ejemplo, esta y nos vamos a quedar con la latest y entonces le digo, oye, esta no la quiero utilizar. Entonces solo me queda esa. Si ahora vuelvo a lanzar el contenedor de Nginx, que me hace un nuevo aplicativo a través de esa imagen, y tengo en Docker PS, tengo el contenedor, si ahora yo intento borrar la imagen que está en ejecución, ¿de acuerdo? Si yo ahora le digo Docker Images y le digo borrar esta, me va a dar un error porque está siendo utilizada por este contenedor. Fijaros que este contenedor levanta un aplicativo que es un servidor web, que es un Nginx, con esta imagen. Si yo quiero borrar la imagen, pero está siendo ejecutado el contenedor, no puedo, como es lógico, ¿de acuerdo? Porque utiliza la imagen para levantar el contenedor. Vale. Bueno, pues voy a parar este contenedor por el puerto 80, me dejo el stop y... Vale. Si yo, por ejemplo, fuera a hacerlo con una base de datos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, MySQL, pues me pasaría 3/4 de lo mismo, ¿de acuerdo? Si yo vengo aquí y tengo una base de datos que es un MySQL, que es tan sencillo como bajármelo de esta manera con las versiones que hay, pero que me quiero bajar la LaTeX, ¿de acuerdo? Pues yo le diría docker pull MySQL y me bajaría una imagen de MySQL que es un poquito más grande que la de Nginx, ¿de acuerdo? Veremos ahora el tamaño y ya tengo la imagen en la máquina de Visual Studio Code en la que estamos trabajando. Fijaros que se la está aquí bajando, ¿de acuerdo? Ahora mismo nos estamos bajando la última versión de MySQL, que es esta, y luego tendría que mirar la documentación de MySQL para lanzar este contenedor, que no es el -d-p que el puerto que hemos hecho antes, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí, si me leo la documentación, para lanzar un MySQL tengo que hacer más cosas, ¿de acuerdo? Hay que darle todo esto, lo vamos a hacer. Voy a copiar aquí la instrucción, me vengo aquí, limpio, le digo docker images. Fijaros que ya tengo la imagen de MySQL, que son 800 megas casi, y me dice la documentación que tengo que hacer todo esto, ¿de acuerdo? Uy. Me da un error. Vale, me da un error porque al copiar toda la instrucción, fijaros que he puesto el símbolo de dólar que no se lo tendría que haber puesto. Vale. Y me dice MySQL ¿qué etiqueta quieres bajarte? O sea, que de todas las etiquetas que hay dentro de MySQL, claro, la etiqueta la tenemos que cambiar. Le voy a decir que ninguna y me bajará el LaTeX. Me ha bajado la LaTeX por defecto. Fijaros que tengo el MySQL con la versión LaTeX. Entonces, yo aquí o no pongo nada, ¿de acuerdo? En la parte de etiqueta o no pongo nada, o si me hubiera bajado, como hemos hecho antes con el Nginx, una con etiqueta diferente, ¿de acuerdo? Las que tengo aquí, pues entonces tendría que haber puesto 2 puntos aquí
aquí tendría que haber puesto MySQL 2 puntos y la etiqueta. Al no ponerle nada, pues como tengo bajada la última que es LaTeX no hace falta nunca escribirlo, ¿de acuerdo? Y fijaros que yo ahora tengo corriendo un MySQL. El MySQL por defecto trabaja en un puerto que es el 3306 y no se lo he tenido que decir. Fijaros que en la instrucción no le he puesto "-p3306", ¿de acuerdo? Sí que le he puesto el "-d" para que me devolviera el ratón y pudiera seguir escribiendo. Y el resto, vemos la instrucción. Fijaros que si pongo el flag "-name", el nombre del Docker lo puedo elegir yo. ¿De acuerdo? Le hemos puesto el nombre Sam MySQL. Me ha dado un ID y luego la es de entorno, de environment, ¿de acuerdo? Entonces para levantar una base de datos necesito darle el password de la contraseña de root de MySQL para poder entrar. Si no, no puedo levantar el contenedor. Pero esto ya es decisión del programador de MySQL de cuando dockerizó el MySQL la forma de levantar el contenedor, ¿de acuerdo? Esto sí que es opcional, pero esto es, así vemos cómo es el nombre, ¿de acuerdo? Pero esta parte de aquí, en este caso una variable de entorno, es necesaria para poder levantar el contenedor, ¿de acuerdo? Bueno, pues también hemos aprendido a levantar un contenedor de MySQL y ya hemos aprendido a través de dos contenedores públicos de Docker Enterprise, ¿de acuerdo? Donde yo le digo pool y el nombre de la imagen. Pero si nosotros tuviéramos un repositorio hecho, y aquí fijaros que yo estoy validado con mi usuario, ¿de acuerdo? Tenéis que tener un usuario de Docker Login, creároslo también. Yo vengo aquí a repositorios y tengo un montón de contenedores, ¿de acuerdo? Tengo contenedores tal cual y contenedores dentro de repositorios. Este, por ejemplo, es un contenedor tal cual, ¿de acuerdo? Con el usuario Santos y la imagen que yo he mandado, y en cambio esto es un repositorio, ¿de acuerdo? Bueno, fijaros, si yo entro en este que es un repositorio, Santos Pardo San Valero, pues tengo un montón de contenedores por aquí, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a utilizar un contenedor de este repositorio, que en este caso no es el contenedor por defecto de Docker Enterprise, que para eso simplemente tendría que hacer, como hemos hecho antes, un Docker pull de la imagen que yo quiero. En este caso voy a hacer un Docker pull de una imagen, pero de un repositorio, de uno de los repositorios públicos, que en este caso el usuario es Santos Pardos, el repositorio San Valero, y me bajo una imagen que se llama Superman, ¿de acuerdo? Bueno, pues es un aplicativo del juego Super Mario que conocemos de los años 80, ¿de acuerdo? Si yo le digo Docker Images, fijaros que la imagen se llama Santos Pardos San Valero, 2 puntos, y la etiqueta es Super Mario, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero lanzar este juego, de entrada, como tengo el puerto 3306 abierto, pero el 80 lo tengo libre, y este juego, la persona que lo dockerizó en su web puso que estaba creado por el puerto 80, pues lo único que tengo que hacer es exactamente igual que en el caso de el Nginx, pero yo ahora le tengo que poner el nombre de la imagen, ¿de acuerdo? Y recordar que si es una imagen que no es LaTeX, tengo que ponerlo todo entero el nombre, ¿de acuerdo? En este caso es el usuario de Docker Login, el repositorio y la imagen, ¿de acuerdo? Vale, pues yo ahí lo que tengo es corriendo el Super Mario por el puerto 80, ¿de acuerdo? Si yo le cojo aquí y le digo, vuelvo aquí a la IP pública, que la tengo aquí todavía abierta, y refresco por el puerto 80, pues por supuesto me tendría que salir el juego de Super Mario para jugar, ¿de acuerdo? Le cuesta un poco cargarlo. Fijaros que aquí me está abriendo por el puerto 443, que me he cogido la S por defecto. El navegador debería derivarme cuando no encuentra algo por el puerto 443, que es el HTTPS, me debería derivar directamente al puerto 80. A veces no lo hace, como me ha pasado aquí. Lo fuerzo a que vaya al puerto 80 y el navegador me está engañando, porque yo no tengo un Nginx levantado. Yo tengo levantado un Super Mario, ¿de acuerdo? Entonces, dándole aquí a refrescar, me debería salir Super Mario y ya está, ¿de acuerdo? Y si no, pues para salir de dudas podemos haber abierto una pestaña en incógnito y ya está. Pero bueno, en principio
refrescando con el navegador, en este caso dándole aquí a actualizar, control R en un Edge o control F5 en algunos otros navegadores, pues tendríamos ya el Docker funcionando, ¿de acuerdo? Vale, por lo tanto, recordad, si yo le digo docker ps-a, tengo todos los que están corriendo y los que no, ¿de acuerdo? Tengo un Nginx, tengo un MySQL, el MySQL que está corriendo también, ¿de acuerdo? Y el Nginx que ya no lo tengo corriendo, pero que lo he levantado antes a través del comando que he lanzado en Nginx antes, y entonces yo lo que voy a hacer es parar los dos contenedores que tengo en ejecución, el Super Mario y el... Vale. Esto si lo queréis hacer con el... me he dejado el Docker Stop, ¿de acuerdo? Esto es lo que si lo hacéis con el ratón, cuando yo selecciono aquí, simplemente botón derecho, me lo deselecciona, botón derecho me lo pega, espacio y me deja un espacio en blanco, vuelvo a coger el otro, botón derecho del ratón y me lo pega, porque al estar en este entorno, si yo cojo esto y le digo control C, que estáis acostumbrados, a veces no funciona, ¿de acuerdo? En este caso control C, control V me ha funcionado, pero a veces no me funciona muy bien el control C, control V en estos terminales de Linux embebidos en Visual Studio, entonces a veces con el ratón es más fácil, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto es simplemente uso del ratón, que ya estaréis acostumbrados a hacerlo de una manera o de otra. Por lo tanto, con Docker PS no tengo nada, con Docker PS tengo los demás. Y recordad que tengo las imágenes, que no podría borrar ninguna de las imágenes porque las tres las sigo utilizando, aunque el contenedor está parado, las tengo utilizadas, porque si el contenedor está parado y no está borrado, la imagen está siendo utilizada, tampoco podría borrar las imágenes, ¿de acuerdo? Y respecto a lo básico de utilizar Docker, pues más que suficiente, ¿de acuerdo? Nos vamos ahora a crearnos nuestro propio contenedor, ¿de acuerdo? Vale, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Pues si nos vamos a la página web, esta la cerramos, si nos vamos donde teníamos la instalación de Visual Studio y echamos marcha atrás aquí en el con contenedores, y entramos aquí en la carpeta de Docker. Esto es como hemos instalado el Visual Studio, pues entramos en esta otra carpeta, ¿de acuerdo? Y en esta otra carpeta, si nos bajamos por aquí, si nos vamos aquí a Labs, bueno, yo puedo dockerizar cualquier lenguaje de programación, ¿de acuerdo? Puedo dockerizar, puedo contenerizar un aplicativo en HTML normal, en Node.js, en Python, en Ruby, en Java, en .NET, en Go, ¿de acuerdo? Entonces, todo es susceptible de ser dockerizado hoy en día, porque tiene bastantes ventajas la parte de dockerizar, y además es agnóstico a nube, me lo puedo llevar a cualquier nube. Entonces, tengo aquí dos aplicativos. Netflix, que ya lo conocemos, que lo hemos utilizado muchas veces en páginas web cuando hemos lanzado máquinas de C2, y luego tengo un juego que se llama 2048 que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es coger esta URL y nos vamos aquí y nos vamos a bajar esta página web, ¿de acuerdo? Para eso vamos a hacer una carpeta mkdir, para no hacerlo, estamos en esta carpeta, ¿de acuerdo? En la carpeta de C2 User, para no poner todo en esta carpeta, pues vamos a hacer una carpeta que se llama 2048, me he equivocado, vuelvo a hacer una, voy a borrar la otra por dejar la cosa limpia, no por nada, lo podríamos dejar, ¿de acuerdo? Vale, ya estamos aquí, no hemos entrado en la carpeta, perdón, entro en la carpeta, ya estamos en la carpeta, ¿de acuerdo? Y entonces aquí le hago simplemente un wget de la URL del fichero 2048 y se ha bajado el fichero, ¿de acuerdo? Y ahora lo único que tengo que hacer es un unzip, ¿de acuerdo? Vale. Si no tuvierais el comando wget y el comando unzip, que sí que está creado, que viene en esta versión de AMI Linux, pues ya sabéis que lo único que se habría que hacer sería dnf, sudo dnf, install, pues wget, ¿de acuerdo? O unzip, o en el caso de no tener git, por ejemplo, que lo utilizaremos en otros vídeos, pues git, ¿de acuerdo? Entonces cualquiera de esas, cualquier programa que nos falte lo instalaremos siempre de la misma forma, el gestor dnf, install y el paquete que fuera, ¿de acuerdo? Si yo le digo ls-la, tengo aquí todo el juego descomprimido, lo tengo también aquí en la parte de la izquierda, ¿de acuerdo?
Y lo que vamos a hacer es un contenedor con este juego, perdón. Bueno, ¿cómo se hace un contenedor? Bueno, pues en la ruta, en la carpeta en la que estemos programando, en este caso es la carpeta 2048, habría que hacer un fichero Dockerfile con la D mayúscula, ¿de acuerdo? Que fijaros que el propio icono ya viene que el Visual Studio Code me saca el logotipo de contenedores, ¿de acuerdo? Vale, pues yo hago un Dockerfile con la D mayúscula. Voy a quitar estas 3 líneas que están vacías, daría igual, pero bueno, lo voy a borrar. Y vamos a hacer un contenedor. Vamos a hacer un contenedor a partir de un aplicativo que es un aplicativo simplemente con HTML, JavaScript, vanilla JavaScript, sin nada raro, con algún efecto de JavaScript y con CSS, ¿de acuerdo? Tengo las hojas de estilo, tengo el JavaScript, tengo el HTML, ¿de acuerdo? Una página de lenguaje de marcas normal y corriente, ¿de acuerdo? Vale, pues fijaros, el contenedor más sencillo que yo puedo crear, tenemos las 3 instrucciones. A la hora de crear un contenedor, las líneas que yo puedo crear en el Dockerfile son muchas, ¿de acuerdo? Aquí hay un ejemplo sencillo de 3 líneas, que es el ejemplo más sencillo que podemos hacer, que es para empezar, ¿de acuerdo? Pero que pueden ser Dockerfiles de decenas y decenas de líneas, ¿de acuerdo? Nosotros este año y en este vídeo que se introducen a contenedores no tiene sentido, vamos a hacer 2 ejemplos, este y otro más que haremos a continuación, muy sencillo. Y más sencillo que este no puede ser, ¿de acuerdo? Fijaros, lo que vamos a hacer es, el comando from lo que hace es bajarte una versión de un contenedor, en este caso un contenedor que ya hemos utilizado, que es Nginx, y con la versión LaTeX. Después lo que va a hacer es copiar, aquí hay un espacio en blanco, un punto, otro espacio en blanco y una ruta, ¿de acuerdo? Entonces el punto significa el contexto que es la carpeta en la que estoy trabajando. Si le digo aquí pwd, la carpeta en la que estoy trabajando es la carpeta 2048, ¿de acuerdo? Pues coge todo lo que tenga en la carpeta de contexto, incluidas subcarpetas, y me la copia en la ruta que pone a continuación. Y la ruta que pone a continuación es una ruta interna del contenedor Nginx que me he bajado en la línea anterior. Por lo tanto, va a coger todos estos ficheros y los va a meter dentro de esta imagen de Nginx, pero lo va a meter en esta ruta. Y resulta que en este contenedor, en /user, /share, /nginx, /html, es la ruta en donde tengo que poner la página web para que cuando yo levante un contenedor con esta imagen y visualice ese contenedor, me aparezca todo lo que yo tengo en esta carpeta. Y como lo que yo tengo en esta carpeta va a ser un juego que se llama 2048, pues tendré dockerizado, containerizado, como queramos llamarlo, tendré un aplicativo de lenguaje de marcas en un contenedor que podré ser utilizado donde yo quiera. Y luego ese contenedor, ¿por dónde lo voy a exponer? Lo voy a exponer por el puerto 80. Esto es lo que hemos comentado antes, que es el primero de los 280 que hemos puesto antes en las instrucciones y que vamos a ver ahora. Es decir, el programador que hace el contenedor decide por dónde expone el contenido de su aplicativo. Como el aplicativo está instalado en un contenedor de Nginx y los contenedores de páginas web van por el puerto 80, pues los ponemos por el puerto 80. No sería obligatorio, pero no sería normal no poner el puerto 80, ¿de acuerdo? Recordar que, da igual, si vamos a cualquier página, veis que aquí al final no tengo 2.80, ¿de acuerdo? O sea, los navegadores por defecto entienden el puerto 80 y cualquier página que tú abres, pues no tienes que poner el puerto, a no ser que sea alguna cosa especial, o ahora que estamos aprendiendo el 2 puertos 81 que he puesto antes, o el 2 puertos 82, ¿de acuerdo? Casi los aplicativos van a ir normalmente por el puerto 80 o el 443 si tuviéramos certificados, que no hacemos ejemplos con certificados. Vale, pues ¿cómo hago un contenedor? Bueno, pues con este comando que vamos a explicar, ¿de acuerdo? Aquí hay un espacio, es importante, aquí hay un espacio. Entonces, vamos a construir Dockerville, se entiende el contenedor, -t stack de etiqueta, le voy a poner el nombre a la imagen de 2048 y construyeme un contenedor con el Dockerfile que tengas en la carpeta de contexto, ¿de acuerdo? Ya digo que aquí hay un espacio en blanco. Entonces va a coger el fichero Dockerfile, me lo va a ejecutar dentro del motor de Engine y va a hacer lo que le hemos dicho, es decir, me va a coger una imagen de Nginx que ya la tiene en esta máquina de Linux, pero que si no se bajaría el Nginx, me copiaría todo lo que tiene en la carpeta de contexto dentro del contenedor y me los pondría y finalmente me crearía la imagen. Le vamos a dar
y fijaros que hace el proceso súper rápido. ¿Por qué ha ido súper rápido? Porque la imagen en Nginx ya la tenía, ¿de acuerdo? Entonces no se la ha tenido que bajar, y entonces a esta imagen de Nginx le ha metido lo que tengo en la carpeta de trabajo, que es la de 2048, y me ha quedado otra imagen. Por lo tanto tengo una imagen de un aplicativo de lenguaje de marcas hecho en HTML en 193 megas. En 193 megas lanzo un aplicativo. Si no tuviera un contenedor, tendría que instalar un Linux, un Apache, un Nginx, poner la página web y tendría pues a lo mejor 1 giga de fichero. Y si fuera un Windows, por ejemplo, tendría 10 gigas de fichero para lanzar un aplicativo que es 1 mega, ¿de acuerdo? Pues a partir de aquí ya puedo correrlo, ¿de acuerdo? Voy a levantar un contenedor que tiene un aplicativo que es lenguaje de marcas a través de la imagen que he generado. Como el puerto 80 lo tengo abierto, ¿de acuerdo? Pues ahora lo que voy a querer lanzar es la imagen 2048. No quiero lanzar MySQL, no quiero lanzar Nginx, no quiero lanzar el Super Mario, ¿de acuerdo? Por lo tanto ya lo tengo corriendo. Si yo me voy aquí a la... He cerrado la página web, ¿de acuerdo? Pero otra vez le voy a decir esto por no irme a la página de Amazon para buscarlo. Y fijaros que lo que tengo me falla en la caché del navegador, pero esto no es cierto, ¿de acuerdo? Ya no tengo el Super Mario corriendo. Voy a refrescar y ya tengo el 2048, el juego que habréis jugado a lo mejor en relojes, en tabletas, que es conseguir la máxima numeración, que no tiene por qué ser un 2048, pero bueno, de acuerdo. Bueno, pues ya tenemos aquí el juego que bueno, no lo voy a cerrar porque a lo mejor lo voy a necesitar otra vez la imagen. La página web, la URL pública, la IP pública, perdón. Vale, pues ya tengo aquí corriendo el 2048 y tengo parados otros contenedores, de acuerdo, que por supuesto si yo quiero arrancar el contenedor de Nginx, ya sabéis qué es lo que me va a ocurrir. Me va a ocurrir que me va a dar un error porque el puerto 80 está siendo ahora ocupado por el juego 2048, ¿de acuerdo? Bueno, pues si queremos limpiar todo y dejarlo todo limpio, que no hace falta que lo hagáis, que decir, tenemos con los contenedores que estén parados no pasa nada, ¿de acuerdo? Pero ahora que tengo todo parado, tendría que primero decirle docker container prun para limpiar todos los contenedores que están parados, y ahora podría borrar la imagen que yo quisiera, ¿de acuerdo? Bueno, no voy a borrar ninguna imagen porque cualquiera de las 4 podría utilizar, o sí, quizás voy a borrar la mía, de acuerdo, que no lo voy a utilizar más en esta máquina, pero sí es verdad que es posible que utilice el MySQL o el Nginx, sí que lo puedo utilizar, de acuerdo. Entonces, bueno, borro la de Super Mario. Vale, pues ya lo tengo. Y ya hemos aprendido a hacer nuestro primer contenedor muy sencillo, y hemos utilizado pues los comandos que hemos visto de docker pull, docker run, docker build, docker stop, docker rm, docker rmi, de acuerdo, para familiarizarlos un poco con lo que es esta arquitectura de Docker, donde hemos estado jugando. Todo esto para nosotros es el Visual Studio, y donde nos hemos bajado una máquina de Nginx, una imagen de Nginx, y con esta imagen hemos levantado varios contenedores, y luego además aquí nos hemos creado la imagen 2048, que no estaba en un registro, sino que la hemos creado porque teníamos el aplicativo hecho por nosotros, y hemos levantado un contenedor con la imagen 2048 para correr ese aplicativo a través de una imagen, porque las imágenes no son aplicativos, sino que cuando yo ejecuto una imagen con docker run, levanto un contenedor que sí que es un aplicativo con respecto al aplicativo que yo tenga en ese contenedor, ¿de acuerdo? Vale, pues esto es una pequeña introducción a contenedores, ¿de acuerdo? Y vamos a seguir con ello. Vamos a seguir con ello a través de la documentación propia de Docker Hub, ¿de acuerdo? En Docker Hub tenemos esta documentación, ¿de acuerdo? Que la tenéis aquí en el enlace del vídeo, pero los que estáis en la asignatura, recordar que os he dejado también este enlace aquí en Contenedores 2, que es este otro enlace, ¿de acuerdo? Y el vídeo que estoy grabando, pues os lo voy a dejar aquí grabado en Contenedores 2 o Contenedores 1, porque, bueno, voy a grabar en el mismo vídeo lo que hemos visto en Contenedores 1, que es lo que hemos grabado hasta ahora, ¿de acuerdo? Y en Contenedores 2
vamos a hacer un poquito del manual de este taller de Docker Hub, ¿de acuerdo? De Docker Enterprise, ¿de acuerdo? Vale, este taller que tiene, bueno, pues este taller tiene 8 partes, ¿de acuerdo? En donde solo vamos a hacer parte 1 y parte 3, ¿de acuerdo? Bueno, ¿esto qué es? Parte 1 es repasar lo que acabamos de hacer ahora con un aplicativo de lenguaje de marcas, pero lo vamos a hacer con un aplicativo de Node.js. Vamos a volver a dockerizar un aplicativo, pero en este caso con un lenguaje diferente que es Node.js. En la parte 2 nos explica que si yo modifico el código tendré que volver a generar el código para ver las diferencias, ¿de acuerdo? Es muy sencillo, bueno, también lo voy a hacer un momentito. Y en la parte 3, en la parte que le llama Share the Application, lo que va a hacer es mandar la imagen a Docker Hub, ¿de acuerdo? Nosotros nos hemos bajado imágenes de Docker Hub, pero no hemos subido imágenes a Docker Hub, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a aprender a mandar imágenes a Docker Hub, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo dicho, necesitaríamos tener aquí un usuario, ¿de acuerdo? Para ver las imágenes que mandamos, ¿de acuerdo? Bueno, y para poder mandar, por cierto, si no, no podemos. Vale, pues vamos a hacer todo esto, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es estas tres partes, ¿de acuerdo? Dejaremos para un segundo vídeo en la parte 4, 5, 6, 7 y 8, que son un poquito más avanzadas, ¿de acuerdo? Pero se leen bastante bien todas las partes de este manual, ¿de acuerdo? Está muy bien. Por lo tanto, venimos aquí y lo que vamos a hacer es utilizar un aplicativo que se llama Getting Started, ¿de acuerdo? Con un repositorio en Docker Hub, en GitHub, ¿de acuerdo? Que nos lo vamos a bajar. Entonces vamos a utilizar esta instrucción de git clone y nos vamos aquí. Vamos a salir de la carpeta 2048 con cd ... Y ahora lo que vamos a hacer es mandar la instrucción. Si la instrucción no os falla es porque no tenéis instalado GitHub, ¿de acuerdo? Si no tenéis instalado GitHub no tenéis instalado si no tenéis instalado Git, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que instalar Git con esto, ¿de acuerdo? Que lo he comentado antes y ya nos funcionaría la instrucción. Y fijaros que aquí en la parte de la izquierda en el board ya tenemos la carpeta Getting Starter, que además me voy a meter dentro de ella porque siempre para trabajar vamos a estar siempre metidos en la carpeta donde tengamos el código, ¿de acuerdo? Vale, pues tenemos aquí la carpeta Getting Starter. Si lo siguiente que nos dice es que queremos hacer un contenedor con ello, que tenemos que crear el fichero Dockerfile con este texto, porque fijaros que aquí no está el fichero Dockerfile. Para hacer el fichero Dockerfile puedo hacer dos cosas, o puedo hacer aquí Dockerfile, lo voy a hacer con touch, ¿de acuerdo? Yo, y ya lo tengo aquí en la izquierda, o si yo estoy en esta carpeta que estoy trabajando, también la podría crear aquí un nuevo archivo y le daría el nombre Dockerfile. Pero bueno, lo he hecho por línea de comando, da igual. Voy a cerrar este Dockerfile que es de la carpeta 2048 y voy a abrir este. Y lo que voy a hacer es, me dice, oye, copia todo esto. Bueno, lo voy a copiar. Y es un Dockerfile diferente al que acabamos de hacer en el lenguaje de marcas, ¿de acuerdo? Esto simplemente es un comentario, esto no lo va a ejecutar, ¿de acuerdo? Me va a bajar una versión de Node.js, versión reducida que se llama Alpine. Me va a poner una carpeta de trabajo que se llama app, es decir, dentro del contenedor el aplicativo va a trabajar, va a ser ejecutado en una carpeta que se llama app. Copy espacio punto significa que todo lo que yo tengo en la carpeta de contexto de la máquina de Linux, de Visual Studio en la que estoy trabajando, que es la carpeta en la que estoy metido, que es todo esto, lo va a meter dentro de la carpeta app del contenedor. Porque el primer punto es la carpeta de contexto del Visual Studio Code y el segundo punto es la carpeta que yo haya definido como directorio de trabajo. Y si no hubiera definido una carpeta de directorio de trabajo, le podría poner aquí la carpeta que yo quisiera dentro del contenedor, igual que hemos hecho hace un ratito con la de el Nginx. La siguiente instrucción es de Node.js. Para que el aplicativo funcione tengo que instalar una serie de dependencias que lo hago con un comando que se llama yarn, ¿de acuerdo? Luego ejecuto Node y el fichero que voy a ejecutar se llama index.js, ¿de acuerdo? Aquí en fuente, en source, en fuerte, tengo el index.js, que es el aplicativo Node.js que el programador hizo, y lo va a exponer por el puerto 3000, ¿de acuerdo? Un puerto bastante habitual en Node.js, podríamos exponerlo por cualquier otro puerto, pero decide el 3000. Y por eso recordar que aquí a nivel de AWS en el Visual Studio yo también abrí el 80, 81, 82 que hemos utilizado en el apartado inicial de este vídeo y luego también abrí el 3000. Bueno, ya lo tenía abierto, pero si no lo tenéis abierto, a abrirlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces copio el fichero y ahora una cosa muy importante, decirle salvar al fichero,
¿de acuerdo? Si yo ahora cojo, por ejemplo, que creo que no le he dado salvar, y le digo docker, voy a construir este contenedor, y le voy a decir docker build -t getting started punto, espacio punto, ¿de acuerdo? Esto también lo tenéis aquí en la documentación, ¿de acuerdo? O sea, yo no voy a seguir toda la documentación exactamente, pero bueno, al final es lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, esta instrucción ahora la comentaremos, que es la ejecución del contenedor. Voy a crear la imagen. Si ahora yo le doy aquí y me diera un error, es porque el Dockerfile está vacío. Y está vacío porque no me he acordado de salvar el fichero, ¿de acuerdo? Por lo tanto, darle un control S o venir aquí, archivo, guardar, ¿de acuerdo? Para que salve, porque si no, esto no te va a dar, te dará un error y te va a decir, no puedo hacer nada porque el Dockerfile está vacío. No te lo dice así, pero cuidado, pero se entenderá. Si ya le digo Docker imágenes, tengo la imagen que tiene Starter con el latex, ¿de acuerdo? 250 megas. Si yo quiero ejecutar esta imagen, fijaros, aquí ya sabemos cómo es el comando, pero aquí una cosa. Voy a copiar este comando, lo voy a pegar aquí. Este manual de Getting Starter está pensado para ser trabajado en vuestros ordenadores, no en la nube, ¿de acuerdo? En vuestros ordenadores, por ejemplo, con un software que es Docker Desktop que hemos comentado en clase, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo tengo que quitar, si no, no nos va a funcionar, ¿de acuerdo? Es decir, -d, -p y el puerto, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí hace -d, -p con dos comandos, nosotros hemos hecho -d, -dp, los dos flags, las dos opciones juntas, las puedo separar como lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y estaba pensado para trabajar por el puerto 3000 el que tiene Starter y lo saco por el 3000 de la máquina de Visual Studio Code, de la máquina de Linux de Amazon, ¿de acuerdo? Ya esto ya lo hemos visto con anterioridad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya tengo corriendo el contenedor por el puerto creado en el 3000, sacado en el 3000 en este ordenador, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo vengo aquí y le digo 2.3000, la IP pública 2.3000, tengo el contenedor de un aplicativo donde yo puedo ir agregando cosas, ¿de acuerdo? Vale, estos datos los estoy guardando dentro del contenedor, ¿de acuerdo? Los contenedores son efímeros y si el contenedor se me borra, se lo paro yo, lo que sea, no voy a tener los datos, ¿de acuerdo? Eso ya lo iremos viendo y veremos también, veremos otra más adelante, que persistiremos los datos en el apartado 4, 5 y 6, los persistiremos en sistemas de almacenamiento o base de datos, ¿de acuerdo? Pero los datos ahora mismo están dentro del contenedor. Por lo tanto, si yo ahora, por ejemplo, ejecuto otra vez el mismo comando, pero esto lo voy a hacer por el puerto 80, fijaros, tengo el mismo aplicativo, pero sacado por el puerto 3000 y por el puerto 80. Yo vengo aquí, le quito el 3000, esto es fallo de la caché del navegador, le voy a decir refrescar, fijaros que me aparece el aplicativo, pero no me aparecen los datos. Pero yo vengo aquí y le digo 3000 y sí me aparecen los datos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, muy importante, los contenedores, en principio, si yo utilizo el aplicativo, me guarda los datos en el aplicativo y eso supone un problema a futuro, porque si el aplicativo lo paro y vuelvo a lanzar o se me borra el contenedor y vuelvo a lanzar el contenedor con la misma imagen, el contenedor no es el mismo. Recordar que cada vez que lanzamos Docker Run me levanta un aplicativo con la imagen que yo cree, en este caso un ID, ya veis que es diferente, por lo tanto son aplicativos diferentes. El aplicativo que está por el puerto 3000 no tiene nada que ver con el aplicativo que está en el puerto 80. Por lo tanto, podría llegar a perder los datos, ¿de acuerdo? O si yo ahora, por ejemplo, le digo docker stop a este contenedor que va por el puerto 3000, ¿de acuerdo? Lo tengo parado y yo ahora vuelvo a repetir la orden por el puerto 3000, ¿de acuerdo? Y vengo aquí y refresco la pantalla. Veis que no tengo nada en el contenedor, ¿de acuerdo? Porque ya son contenedores diferentes. Si yo le digo docker ps este contenedor es el que empieza por dd, ¿de acuerdo? Y el que he parado es el que empezará por 68. Por lo tanto, los datos están en el contenedor que empieza por 68, no en el que empiezan por dd. Por lo tanto, es importante entender que los datos se guardan en el contenedor mientras no le diga que saque los datos del contenedor y se lo lleve a un almacenamiento externo o una base de datos externa, que ya lo veremos, ¿de acuerdo? Vale, pues lo que voy a hacer es docker esto, voy a parar las dos imágenes
Vale, y lo tengo parado. Bueno, pues ya no tengo nada parado, ya no tengo nada en ejecución, vengo al manual, ¿de acuerdo? Y veis que el manual ya termina la primera parte, que es muy sencilla. La segunda parte, si la siguiésemos, lo que nos dice es que nos vayamos source static js, venimos aquí a source static js y aquí hay un aplicativo que se llama ppjs, ¿de acuerdo? Entonces yo vengo aquí y el texto, si buscas el texto, a ver, parte del texto que nos aparece, no items yet, este de aquí es esto de aquí, ¿de acuerdo? Le voy a poner aquí, no hay cosas para hacer todavía, ¿vale? Le doy control S, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto todavía sigue siendo código que yo he ejecutado, pero que está en local, ¿de acuerdo? El código está en local, pero en la imagen no. Por lo tanto, si vuelvo a lanzar una imagen, ¿de acuerdo? Con getting starter, y aquí vengo otra vez y refresco aquí el puerto 3000, aquí me sigue poniendo no items yet, ¿de acuerdo? Porque la imagen todavía sigue siendo la vieja. Yo he modificado el código, pero no he modificado el contenedor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a volver a, bueno, primero vamos a parar el contenedor, ¿de acuerdo? Vamos a decir docker ps, docker stop, uy, vamos a decirle este, vale, y una vez que lo tengo parado, el contenedor, si miramos el manual, después de hacer el cambio, te dice que actualices con docker build. Claro, porque yo he modificado el código. Si después de modificar el código yo no reconstruyo la imagen, no hay cosas por hacer todavía que acabo de comentar aquí, pues no va a estar en el código de la imagen, ¿de acuerdo? Vale, yo ya lo tengo y entonces tengo la imagen hecha nueva, que si yo ahora le digo, pues, si le digo docker images, fijaros que dice que me la acabo de crear hace 11 segundos ago, no la de antes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo ejecuto este por el puerto 3000, es un contenedor, ahora y le digo docker ps, yo tengo ahora este contenedor con esta imagen que está creada hace 11 segundos atrás, que debería de tener este código de aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si me vengo aquí y le digo refrescar, ya tengo aquí, no hay cosas para hacer todavía, porque ya he generado otra vez el código. Se entiende, ¿de acuerdo? Pero bueno, quizás si no lo hemos hecho nunca, pues no lo supiéramos, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí lo único que te pide es luego borrar el contenedor, las instrucciones que hemos conocido antes, docker stop, docker rm, ¿de acuerdo? Y lo vamos a hacer nosotros también, docker ps, docker stop, pues, y si hiciésemos docker ps-a, podríamos hacer un docker rm del contenedor que nosotros quisiéramos, ¿de acuerdo? Pues sí, por repasarlo, por verlo, si ahora le digo docker ps-a, vemos que la imagen que empiezan por v4 no aparece, y que vimos también que pues, se podrían borrar todas de golpe, que no aparecen en este manual, ¿de acuerdo? Pero bueno, por repasarlo, que le puedo decir docker container prune y me borraría todas las imágenes que estaban paradas, y entonces docker ps y docker ps-a coinciden, pero por supuesto las imágenes las tengo para poder ser utilizadas donde yo quiera, ¿de acuerdo? Bueno, pues el manual, el punto 2, muy sencillito, ¿de acuerdo? Y vamos con el punto 3 y terminamos ya el vídeo. El punto 3, ¿qué es? El punto 3 es mandar la imagen a Docker Enterprise, de Docker Hub. Docker Enterprise, que es su parte del repositorio que se llama Docker Hub, ¿de acuerdo? Con un Docker Push, ¿de acuerdo? Que voy a explicarlo yo sin seguir este manual, lo podéis seguir, ¿de acuerdo? Y luego también aquí os aparece una plataforma que se llama Play with Docker, que era una aplicación donde yo podía simular contenedores, ¿de acuerdo? Para aprender. Tiene esta pinta, ¿de acuerdo? Pero nosotros no lo vamos a utilizar porque ya estamos haciendo esto en una plataforma real, en una máquina de Linux, por lo tanto no hace falta hacerlo, ¿de acuerdo? Vale, pues nada, no voy a seguir este manual porque lo voy a contar en directo, ¿de acuerdo? Os voy a hacer el ejemplo completo, pero que si seguís
este manual de aquí, pues es lo mismo que voy a contar yo en los próximos 5 minutos, ¿de acuerdo? Vale, el tema es que si volvemos aquí y volvemos al manual en la parte de, esto lo cierro, necesito ir a la parte de la arquitectura. En la primera parte de este vídeo nos hemos cogido imágenes y nos las hemos bajado. Pero aquí hemos cogido ahora y hemos hecho una aplicación que se llama Getting Started y yo la quiero subir a un contenedor, a un registro de contenedores para ser utilizada en otra máquina por otros usuarios, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo hago esto? ¿Cómo guardo imágenes? Por supuesto necesitaré tener un usuario en Docker Hub, ¿de acuerdo? Y en ese usuario, en mi caso, se llama Santos Pardos, ¿de acuerdo? Vale, pues yo vendré aquí y lo que haré es, necesito 4 cosas. Una, crear la imagen, pero crear la imagen ya la hemos hecho, ¿de acuerdo? 2, loguearme en Docker Hub, ¿de acuerdo? Para eso tengo una nueva instrucción que se llama Docker Login. Yo ya estoy logueado, ¿de acuerdo? Me pedía el usuario y contraseña. Para que me pida usuario y contraseña otra vez, yo puedo salirme, Docker Logout, por lo tanto, ¿qué es lo que os pasará a vosotros? Si yo le digo Docker Login, ya me pide usuario y contraseña, ¿de acuerdo? Pero vamos, el usuario y contraseña que nosotros tengamos en esta página web, no tiene mayor misterio, ¿de acuerdo? Una vez logueado, tengo que hacer 2 cosas. Tengo que etiquetar la imagen y mandarla. Bueno, ¿esto qué es? Yo no puedo mandar a mi repositorio esta imagen directamente, ¿de acuerdo? Porque como no... Esta imagen que pone el nombre de la imagen late, si la fuera a mandar, sería para mandarla a Docker Hub, al repositorio donde están todas las imágenes públicas para todo el mundo, pero para eso tengo que hablar con Docker Hub a ver cómo me deja hacerlo, y no, en este caso no, lo que os va a dejar es mandarlo a vuestro repositorio de Docker Hub, y para eso primero tengo que darle un nombre especial a la imagen y luego enviarla, ¿de acuerdo? Y para eso lo que tengo que hacer es, oye, mira, yo quiero mandar a mi repositorio la imagen Getting Started. Por lo tanto, primero, aquí en local te voy a dar otra etiqueta diferente para esta imagen, y esa etiqueta es que la voy a tener, como yo ya tengo un Getting Started subido a mi Docker Hub, ¿de acuerdo? Pues le voy a dar otro nombre diferente, ¿de acuerdo? Y entonces lo que le estoy diciendo con esto es, oye, mira, la imagen de Getting Started la voy a mandar a Santos Pardos como Getting Started DAO Demo, y además con la etiqueta de látex. Entonces, después de haber hecho esta instrucción, repito la instrucción y le quito esto de aquí y ya solo la envío. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como yo ya estoy logueado con la instrucción que hemos hecho de Docker Login, coge esta imagen, ve que la parte inicial es el usuario de Docker, en el que estoy validado, y dice, ah, vale, que quieres mandar la imagen Getting Started DAO Demo a Santos Pardos. Vale, pues hago lo que me dices, porque push enviar, ¿de acuerdo? Pues ya la tengo. Por lo tanto, no puedo mandar una imagen normal que sea Getting Started Latex o Nginx Latex, ¿de acuerdo? Unas porque ya están, el Nginx ya está allí, y el Getting Started tendría que tener usuario de pago para enviarlo y hacer la documentación que me pide Docker Hub para publicar una imagen de forma pública, ¿de acuerdo? Pero si yo tengo un contenedor, lo único que tengo que hacer es etiquetar la imagen, ¿de acuerdo? Que de la manera que lo hemos hecho, que es esta instrucción, ¿de acuerdo? Etiqueto esta que es la imagen que yo he creado, la preparo para ser enviado a mi repositorio, y luego una vez que lo tengo, pues lo único que hago es enviarla. Si yo vengo aquí y refresco la pantalla, pues ya lo tengo, la tengo aquí, ¿de acuerdo? Enviado hace un minuto, ¿de acuerdo? Si yo hiciera algún cambio y la volviese a enviar, no pasaría nada, ¿de acuerdo? La puedo enviar todas las veces que yo quiera. Ahora haríamos lo que hemos visto antes de modificar aquí el código, modificaríamos el código, volveríamos a construir la imagen, ¿de acuerdo? La etiquetaríamos y la enviaríamos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, puedo enviar la imagen todas las veces que yo quiero, ¿de acuerdo? Vale, y con eso casi hemos terminado el vídeo. Vale, pues lo dicho, por último, yo tengo aquí las imágenes, ¿de acuerdo?
Y ahora fijaros que la imagen que yo tengo, la imagen que he tagueado para enviarla realmente es la misma imagen. Es decir, aquí yo no tengo ocupado 500 megas, realmente solo tengo 250 porque esta es el ID de la imagen igual que la otra. Si yo quisiera borrar la imagen de Getting Starter, necesito borrar primero las que están etiquetadas con anterioridad, ¿de acuerdo? Es decir, yo necesitaría hacer esto, borro esta primero, digo Docker images, y ahora sí que puedo borrar directamente por este ID la imagen Getting Starter, porque ya solo estaba la última, solo tengo un ID de la imagen y no está duplicado, ¿de acuerdo? Si no, no me va a dejar borrar la imagen, ¿de acuerdo? Ya lo tengo aquí, ¿vale? Y luego si aquí en Docker Hub, ¿de acuerdo? Vengo aquí en Getting Starter DAO Demo, ¿de acuerdo? Esto en realidad es un repositorio donde tengo la imagen que es la única que me han dado, que es LaTeX, pero podría ir creando diferentes versiones de esta versión de Getting Starter DAO Demo, ¿de acuerdo? Entonces yo podría ir borrando, si aquí he creado la última, LaTeX, ¿de acuerdo? Pero si tuviera versión 1, versión 2, versión 3, podría ir borrando cada una de las versiones que yo tengo, que yo pudiera subir, ya hablaremos en ejemplos posteriores, ¿de acuerdo? Pero si yo quisiera borrar este repositorio, donde yo puedo tener diferentes versiones, pues simplemente entro aquí, vengo aquí a Settings y directamente borro el repositorio dándole el nombre. ¿De acuerdo? Que en este caso es un repositorio con una única imagen tagueada como LaTeX. Bueno, pues aquí me está borrando la imagen, que en realidad es un repositorio con una imagen que podría tener diferentes versiones, que en este caso solo tenía una versión, lo borro, en unos segunditos desaparecerá y ya pues tampoco tengo la imagen enviada a Docker Hub para poderla utilizar, ¿de acuerdo? Para poder utilizar esa imagen, ¿de acuerdo? Aunque se llama DAO Demo, pero imaginaos que esta es la imagen igual que la vuestra, ¿de acuerdo? Porque como tengo varias versiones, ahora en este vídeo le llama DAO Demo, pero está exactamente igual. Si yo quisiera utilizar esta imagen, pues como hemos hecho con el Super Mario al principio del vídeo, ¿de acuerdo? Si yo aquí tengo Docker imagen, yo esa imagen no la tengo, por lo tanto le puedo decir Docker Pool Santos Pardos Getting Started DAO, y lo que hace es bajarse la imagen. Yo le digo Docker images y veis que ya tengo la imagen bajada, esta de aquí, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Que hubiera sido también esta de aquí, pero bueno, aquí la he borrado y esta la tenía creada con anterioridad, ¿de acuerdo? Pero esto es igual que el Super Mario que hemos creado o que nos hemos bajado antes, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que el Super Mario tenía la etiqueta Super Mario y en este caso pues es directamente Santos Getting Starter con la etiqueta LaTeX, y recordar que la etiqueta LaTeX no la tengo que poner, por lo tanto aquí no tengo que poner 2 puntos Super Mario. Vale, pues con esto terminamos el vídeo de introducción a contenedores, ¿de acuerdo? Recordar que seguiremos en un vídeo posterior sobre todo la importancia que tiene el tema de persistir los datos en un almacenamiento, que es esta parte de aquí, o en base de datos, que es aquí, y terminaremos el manual lanzando varios contenedores, como es aquí en la parte 7, perdón, en la parte 6, que lanzaremos un contenedor con este aplicativo que hemos utilizado y con MySQL y lo enlazaremos, ¿de acuerdo? Y todo eso lo automatizaremos con la parte 7 y la parte 8, que son buenas prácticas, en un segundo vídeo que se sale del ámbito del vídeo de hoy, que se nos hace un poquito largo y es lo justo que necesitamos para, por ejemplo, ir al examen que tenemos, ¿de acuerdo? Vale, sin más, nos vemos en el siguiente vídeo, que será contenedores 3, con la parte que acabo de comentar. Venga, un saludo a todos. Sí.